Recording in progress. ¿Sí? Ahí está recording, parece. Confirm your speaking language, Spanish. Sí. Ya. Ok. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, buenas tardes. La clase de hoy día es sobre presentaciones orales. Ya tenemos que avanzar con la materia del curso. Este curso está pensado para como terminar y desocuparnos un poco antes del fin del semestre, porque como es un curso optativo, la idea es que quedemos listos con todas las evaluaciones y todos los contenidos y que les quede como un margen de algunas semanas, porque yo sé que el final de semestre todos están estresados y todos están como pendientes de otras cosas menos el optativo. Entonces, la idea es justamente ver los contenidos y ver las evaluaciones dentro de un periodo más corto. ¿Se entiende? Ya. Nosotros terminamos de ver la clase anterior aspectos que tienen que ver con la escritura científica, ¿ya? Con los papers, cómo se estructuran, toda la cuestión, ¿ya? Eso era como lo que estábamos viendo hasta este momento. Hoy día es la clase teórica sobre comunicación científica oral, presentaciones orales, diseño de presentaciones, y luego de eso vienen evaluaciones que tienen que ver con presentaciones grupales, ¿ya? No sé cómo irá la cuestión del paro, pero los que quieren avanzar con la evaluación, podemos ir como avanzando, ¿ya? Y no pasa nada. La idea es que yo calculo unas 3 sesiones donde vamos a tener presentaciones de estudiantes, ¿ya? ¿Sí? La idea es que en esas sesiones vamos a evaluar las presentaciones, ustedes las van a ver también, vamos a comentar, y la idea es que vayamos como entre todos fijándonos en qué está bien y qué está mal, ¿ya? Bueno. Parte de la vida científica son las presentaciones orales porque esto es inevitable. Ya, si ustedes se dedican a esta pega de ser científicos, o van a ir a congreso, o les va a tocar una tesis, o les va a tocar hacer clase, o les va por último presentar al jefe en una empresa o lo que sea. Y es muy probable que les toque hacer presentaciones orales. ¿Ya? Cuando hacemos presentaciones orales, ¿no es cierto? Hay distintos estilos, hay algunos que usan cosas como así, digamos, muy llamativas, otras más sobrias, etcétera. ¿Ya? Entonces, en general, cuando uno está, ¿no es cierto?, ya avanzado en la academia, siempre piensa que los más jóvenes piensan que cuando uno expone como una cosa así como este auditorio, los compañeros de clase a uno lo ven así, los papás o sea, siempre piensan que uno está como en una cuestión de negocio. Los profesores a veces no siempre, bueno, no siempre, en fin. A veces los estudiantes piensan que están así como rompiéndola, pero a veces están ahí parados como, etcétera. ¿Ya? Bueno. Cuando uno hace una presentación oral, siempre hay que cuidar de que no sea muy complejo y no aburrir a la audiencia. Siempre hay un balance entre la profundidad de los contenidos, cómo yo estoy hablando de los contenidos, la velocidad con que yo veo los contenidos y también mantener como el engagement, como la audiencia como interesada. No sé si alguna vez han visto algunos de ustedes de estas como TED Talks. Lo que ellos hacen, presentaciones sobre ciencia, temas científicos, información como bien dura, pero siempre tratan de darle como una vuelta de algo que enganche al público, que parten de cosas que son cotidianas o parten de cosas que son como llamativas para poder mantener como la audiencia interesada, ¿ya? Porque algunos de ustedes me pueden decir, ¿por qué no fotocopiar el paper y repartir una fotocopia a cada uno en vez de hacer una presentación? Esta es la parte donde ustedes pueden hablar. Ya, hablen. Pueden escribir también, si Porque, no... ¿Sí? porque es más corto que leer el paper y puedes ¿Ya? dejar muy claro en un aspecto específico. Bien, Entonces está exactamente. O más sea, centrado. generalmente una presentación son 10 minutos y uno se demora probablemente más de 10 minutos en ver un paper completo. Ya, eso sí. Y en general también tiene que ver con que generalmente el que presenta es el que hizo la cuestión. Entonces tiene
de primera fuente la capacidad de explicarlo de otra manera, etcétera, ¿ya? Entonces, eso es bien interesante. Cuando uno hace una presentación, hay que evitar cosas como este tipo de cuestiones, ¿ya? Donde hay grandes secciones de texto de letra muy chica, ¿ya? Porque hay que recordar que las presentaciones son un apoyo para el público, no para el presentador. El presentador puede tener un notebook, una tablet, un teléfono, unas notas con torpedo o lo que sea, pero no puede usar la presentación como base de apoyo para exponer. La presentación es para el que está sentado escuchando, ¿ya? Entonces, yo puedo hablar sobre rotación radiocarbónica, ¿cachai? Y poner así tremendo párrafo y poner aquí como el mono, pero la idea, fíjense que uno puede como enganchar a la audiencia, tratar de ser como medio chistoso, o bueno, no sé, el humor es voluntario, ojo que no siempre necesariamente tiene que ser humor, pero puede ser algo así. Por ejemplo, eh, acá estamos hablando de datación, de datación de fósiles, radiocarbónica, ¿cachai? Y acá le ponen un título a la diapositiva y dice cómo datar un fósil, pero en inglés, to date significa datación cronológica, pero también significa salir con alguien, como en una cita. ¿Cachai? Entonces le pone ahí sin gastar una fortuna en cena y flores, ¿cachai? Entonces es como un chiste, pero mantiene, qué sé yo. Entonces imagínense parte acá el texto. ¿Se han preguntado alguna vez cómo se determina la edad de los fósiles? Hay varios métodos para determinar la edad de los fósiles. A veces es posible directamente y a veces indirectamente con elementos radiactivos asociados con las rocas en los fósiles. ¿Te fijas? Entonces, acá hay muchísimo menos texto, hay una imagen, hay un título, hay una parte que me engancha a prestar atención. Entonces, claramente es un avance sobre esta diapositiva. ¿Te fijas? ¿Ya? ¿Se entiende? Se entiende. Oye, gente, pueden participar, no hay problema. Ya. ¿Cuáles son las ventajas de las presentaciones? El trabajo parece vivo, uno puede darle como ese tono, ese cariz de primera persona, de que algo que está ocurriendo está vivo, ¿ya? Se puede arreglar sobre la marcha, si uno tiene como de repente unas diapos, ¿cachai? Por ejemplo, más antiguas y a veces pasa algo en la ciencia que cambia un poco la información, uno puede rápidamente decir, mira, y ahora esta cosa ya no está aquí, está acá. ¿Cachai? Pasa, por ejemplo, en plantas, en sistemática, que la posición sistemática de alguna familia o especie o géneros cambia, entonces uno pone el que era antes y uno puede decir, ya, y este ahora se llama tal cosa. ¿Ya? ¿Te fijas? Se pueden usar medios más didácticos, más ilustrativos como videos o animaciones. No sé si han estado en conferencias, en congresos o las mismas TED Talks. No solo usan diapositivas estáticas, sino que también usan video. Y por ejemplo, cuando yo quiero ver un potencial de acción, cuando quiero ver, por ejemplo, la activación de zonas del cerebro, a veces un video es mucho más decidor que una foto estática. ¿Ya? Entonces, importante eso. ¿Cuáles son las desventajas? Que si te equivocas no puedes borrar ahí. O sea, por ejemplo, si escribiste mal un nombre científico o algo en la diapositiva y quedó ahí y está proyectado, como que ya fue. ¿Ya? Y cuando estás presentando, la audiencia tiene que estar ahí como cachando porque la audiencia no puede retroceder ni buscar las cosas que no conoce en ese momento. Entonces, es como que si tú vas muy rápido y se están perdiendo, nadie puede, no sé si cachai, un programa que se llama Maldita Sea. Nadie puede ir como para atrás, hacer rebobinar la presentación, ni hacerle pausa, ni hacerle poder de síntesis, ¿cachai? Como que el público está un poco amarrado al ritmo del presentador. Entonces, eso también es un problema si alguien se perdió y el presentador siguió avanzando, 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 avanzando. eh, Como que no hay mucho que decir. ¿Te fijas? ¿Qué cosas hay que tener en mente? Igual que en cualquier aspecto de la comunicación científica, hay que tener en cuenta la audiencia, ¿ya? Cuando yo hago una presentación para un ramo de X cosa, lo que yo asumo que la gente sabe y no sabe está determinado por ese público.
y es distinto al que yo voy a entender en un congreso, por ejemplo, de la especialidad o en un congreso general. O, como yo les decía, en una presentación a una comisión del Congreso. ¿Cachai? Es súper distinto la audiencia como yo voy a estructurar la presentación. Ya, el formato. El formato tiene que ver con cuáles son los requerimientos del lugar donde yo voy a exponer. Por ejemplo, en este curso, el formato son 10 minutos, ¿cachai? Esos son parte como del formato. En los congresos estándar de nuestra área, usualmente las presentaciones son de 10 minutos. Pero hay veces que hay presentaciones como simposio que son de 20 minutos. Entonces, eso determina como el formato. A veces, por ejemplo, no se pueden usar Prezi o cosas muy sofisticadas porque los computadores de los congresos como que no andan, entonces hay que llevar la cuestión en PDF plana, ¿cachai? O a veces los videos no funcionan, entonces, etcétera. Los formatos están determinados generalmente por las condiciones de donde uno va. ¿Y qué otras cosas hay que tener en mente? El vario. Por ejemplo, si es una actividad formal, no es formal, ya, etcétera. ¿Ya? Una de las cosas que uno tiene que ir como dominando en las presentaciones orales es que esto es clave, ¿ya? Los estudiantes, sobre todo cuando están empezando, siempre entienden que presentar es como leer la diapositiva, ¿cachai? Y presentar no es leer la diapositiva. Presentar es presentar, es hablar, poder como explicar, poder como narrar una historia, un hilo lógico y que la diapositiva sea el apoyo visual, escrito, lo que sea, pero que esté como complemento a la presentación. La presentación no es la diapositiva. Igual que en una asignatura, la diapositiva no es la clase. ¿Entienden esa sutileza? Sí, entendido. Vale. Ahí por lo menos hay uno que está vivo. Siempre es importante ponerse en el lugar del otro. ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿Qué me puede explicar eso? Considerar que la otra persona no conoce absolutamente nada del tema y que sus conocimientos son muy básicos. ¿Ya? Eso sería como en una presentación a una audiencia no científica, como general. Porque recuerda que las presentaciones dependen de la audiencia y si tú vas a un congreso, lo más probable es que todos los que están ahí entienden perfectamente lo que está detrás de la cuestión. A lo mejor no en específico de tu, ¿cachai? Pero lo general sí, po. Si no, yo, mira, piensa, ponerse el orden del otro es que si yo uso letra amarillo clarito en un fondo blanco, ¿cachai? Todas las personas que no tienen vista 20/20 van a estar turnios tratando de leer la cuestión porque no se va a ver bien, porque va a haber poco contraste. Si el tamaño de la letra es muy chico, todos los que son más pitis tampoco van a ver. Si yo uso, por ejemplo, un fondo rojo con letra verde, ¿cachai? Todas las personas daltónicas no van a ver nada. No, no van a ver, simplemente no van a ver. Si yo uso una foto muy chica con mala resolución, tampoco se va a ver. ¿Ya? A eso se refiere con ponerse en el lugar del otro, que recordar que la diapositiva no es para ti, es para el que está sentado y el de la última fila también. Tengo que recordar que todos los que están sentados en esa sala también quieren y deben escuchar esa cuestión. ¿Se entiende eso? Sí, ¿se entiende? Vale. Ya. ¿Qué cosas hay que tratar de contestar en el comienzo de una presentación? ¿De qué se trata? Porque es importante, se va a entender o no se va a entender y cómo se organiza. Eso tengo que yo tenerlo claro al momento de armarla y una vez que está armada. Y una de las cosas que yo siempre les sugiero a los estudiantes y que rara vez lo hacen es buscar revisores externos. Es decir, en este curso ustedes son, no sé cuántos son, pero no es trampa, sino todo lo contrario, que armen la presentación para la evaluación del curso y antes de mostrármela a mí, se la muestren entre ustedes. Y todos reciban retroalimentación de todos los otros compañeros antes. Eso no es trampa, es al revés. Están justamente haciendo lo que deberían hacer, que es entre pares, ¿cachai? Tratar de mejorar
en base como a los comentarios y a las revisiones como externas. E incluso puede ser el papá, la mamá, el tío, la abuela, el hermano, el vecino, la polola, el pololo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en mi casa, mi señora tiene una mucha mejor desarrollada como sentido estético que yo. ¿Ya? Yo soy como de fondo blanco, letra negra o fondo negro, letra blanca. Chao. ¿Ya? Y mi señora generalmente me ayuda a, por ejemplo, el balance de los colores, de las imágenes. Cuando hacemos afiche también me revisa la ortografía. Y ese tipo de revisiones hay que acostumbrarse a entender que uno no es capo para todo. Hay algunos, por ejemplo, que tienen innatamente una mejor manera de ordenar los elementos en el espacio que otros. Hay unos que tienen mejor ortografía que otros. Hay unos que tienen mejor capacidad de síntesis que otros. Entonces, es muy bueno que las presentaciones que uno construya, que las vean otras personas para recibir esta retroalimentación. Y alguien puede detectar tanto errores directos, como cosas que se pueden mejorar, por ejemplo, cosas que no se ven muy bien. Sabes que ahí no se ve el gráfico, no se ve el eje, no se ve la línea, no entiendo la letra. El tipo de letra, por ejemplo. Ya, en una presentación oral hay que tratar de usar letras que son tipo Arial o Calibrí, de estas letras como delgadas. Las letras Time New Roman o las letras muy como rococó o cursivas, así medias raras, se ven mal en las presentaciones en general, ¿ya? Porque se tienden como a apretar las letras en las palabras, entonces de más lejos no se ve tan bien, ¿cachai? Por ejemplo. Entonces, ¿entiende esto de revisor externo? Y insisto, para la evaluación, ojalá ustedes lo hagan. Muéstrense las presentaciones de ustedes y ya está, no pasa nada. Y van a tener como una buena retroalimentación, ¿ya? Bueno, un mapa de la presentación ayuda a la audiencia a seguir más fácilmente. Hay gente que le gusta esto, hay gente que no le gusta, y yo lo encuentro bien ordenado, pero yo en general no lo hago porque generalmente mis presentaciones son cortas. Entonces, en 10 minutos, a lo mejor es difícil perderse tanto, sobre todo en una estructura que es siempre igual que las de los papers, pero a veces la gente pone, a ver, lo voy a tratar de dibujar. ¿Cachai? No sé si han visto alguna vez que esta es como la diapositiva y tiene acá como unos tabs así. Estoy intentando hacerlo lo mejor que puedo, no me... ¿ya? Imagínense así, y acá, no sé, pues dice uno, dos, algo así. O no sé, pues, acá, ¿cachai? Dice discusión, introducción, no sé, va como así. Y cuando hay una parte, en la parte que uno está como highlighted, está como destacada, ¿cachai? Y después cuando tú avanzas en la presentación, la diapositiva, y vas, no sé, por los resultados, se desmarca esa y se marca esta. Y así como que la audiencia eh, se va como guiando en qué momento de la presentación estoy. ¿Se entiende? Ya, pues, Sí, aló. yo lo Ya, digo. vale. También se pueden hacer subdivisiones, pero no tantas tampoco. Ya, cuando, por ejemplo, la introducción, uno puede hacer como subtítulos dentro de eso, es como contexto global, qué pasa en Chile y después nuestro problema. Ahí hay tres divisiones. ¿Se fijan? Dentro, que todo eso es introducción, porque estamos hablando del marco teórico y estamos hablando como de las preguntas y hipótesis, parte de la intro. Pero nunca 25 subsecciones dentro de la intro, porque eso ya como que no tiene sentido. Y siempre debe haber coherencia entre la diapositiva y el expositor. Una cosa que uno debe acostumbrarse como científico es saber que no sabe todo, lo primero. Y cuando uno tiene una diapositiva y está exponiendo, lo que sale ahí lo debe manejar, porque si no, mejor no lo ponga. ¿Ya? La presentación no es una ayuda a memoria para el presentador, es para la audiencia. Eso hay que recalcarlo, recordarlo muy bien. ¿Ya? Siempre tratar de mantener un balance entre el texto y las figuras, proporción razonable del tamaño de cada cosa y un enunciado a veces ayuda a ubicarse un poco de qué se trata, qué es lo que estoy tratando de decir. ¿Ya? Esto también es bien importante. Las animaciones deben tener o dibujos, esquemas o de apoyo, deben tener un sentido didáctico,
no solo hacer de relleno. ¿A qué me refiero con esto? ¿Ya? Cuando yo estoy hablando de cáncer colorectal, ¿ya? No me sirve una animación, por muy buena que sea, de una flor y una abeja, o de un pajarito, o de un gato, qué sé yo, ¿cachai? Sí puede ser algo de una célula o algo así, no sé, pero tiene que tener sentido con el tema del mensaje. No puede ser solo por chistoso, porque no es un estándar. O sea, puede ser chistoso sí y solo si tiene sentido con el mensaje de la presentación. Por ejemplo, yo soy bueno para poner memes. O sea, acá, por ejemplo, estoy hablando de ponerse en el lugar del otro, ¿ya? Y acá pongo una cuestión que dice, parece que he tomado malas decisiones, pero en inglés como bad resolution, como, ¿sí? Y al mismo tiempo como que es chiste porque es baja resolución, ¿ya? Y está todo pixelada la foto, entonces tiene que ver un poco con esto. Entonces, es un apoyo, es chistoso, pero tiene que ver con el mensaje, ¿se entiende? Lo mismo acá. Cuando yo estoy hablando de la audiencia, pongo este meme, ¿ya? Pero este meme tiene que ver con esto, con cosas que tengo que tener en mente en la presentación. ¿Se entiende eso? Sí se entiende. Sí. Ya. Ojo, esto no tiene que ver con el estilo, yo insisto, el estilo. Si uno es kawaii, gótico, metalero, satánico o, no sé, zen, ¿cachai? O qué sé yo, le gusta el Bauhaus o el Art Nouveau, me da lo mismo, da lo mismo. Lo importante es que lo que está incluido en las diapositivas tenga sentido en lo que estoy tratando de enviar como mensaje. ¿Ya? Entonces, un ejemplo acá es una buena presentación. ¿Qué sería esto? Como un enunciado que me enchufa a de qué estoy hablando. Acá están los elementos de la diapositiva y si se fijan, no es un texto desarrollado como un párrafo para leer, sino que es un punteo de ideas donde el presentador va a hablar de qué se trata. Entonces, una buena presentación debería tener un poco de texto, una figura clara y llamativa, y así se optimiza el mensaje. ¿Y qué pongo acá? Un gallo presentando. ¿Tiene sentido el mono con el texto? Sí. Entonces, ¿vale la pena ponerlo? Sí. ¿Me serviría poner aquí a Clarence, no sé, ¿cachai? Jugando con los mocos? No, porque no. ¿Qué estoy tratando de decir con eso? Lo estaría poniendo solo por ponerlo. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Hola, hola Valentina. Espérate, está conectando Valentina. Hola Valentina, Hola, profe. ¿qué tal? Bien, llegando recién. ¿Estás en tu casa ahora? Sí, Ahora sí. ya. Estábamos ya como avanzados con la clase, pero estábamos hablando sobre las presentaciones orales, estábamos hablando como elementos de las presentaciones orales y que este es un ejemplo de una diapo donde se ve más o menos limpio, hay pocos elementos, tiene un encabezado que enchufa de qué estoy hablando, texto que yo voy a desarrollar al hablar y una imagen que tiene relación exactamente con esto mismo. No es una imagen random porque sí. Esto, evitar el overcrowding. ¿Qué significa eso? Es como la sobrecarga, ¿ya? Tanto de texto como de imágenes o colores. La sobrecarga visual hace que una diapositiva sea muy pesada, con demasiados elementos, ¿ya? O elementos muy complejos, hace que esto sea difícil de seguir, ¿ya? Eso se llama overcrowding en inglés, pero sobrecarga de elementos sería como en español, ¿ya? ¿Cuál es el problema aquí, por ejemplo? Si yo pongo una figura y un texto, que este texto no se ve, no se lee. ¿Ya? Entonces, esto está demasiado chico, tiene demasiados elementos y acá está muy desproporcionado la figura en relación al texto. ¿Ya? Acá, por ejemplo, yo sé que hay cosas que son intrínsecamente más complejas. ¿Ya? Ojo, hay cosas que son intrínsecamente más complejas, pero es solo un problema de mi capacidad
el no poder mostrarlas de manera más simple, no de la cosa en sí misma. Porque yo he escuchado físicos que hablan para niños de cosas hiper complejas y se lo explican hiper fácil y todos lo entienden. ¿Se fija? Es cosa de hacer como la analogía o una simplificación. Por ejemplo, cuando yo tengo elementos de muchos pasos, en vez de ponerlos todos en una diapo, puedo ponerlos en diapositivas consecutivas de forma progresiva. Y así me evito poner todo en una y que se vea como un mapa de cuestiones enredadas que no se entienden. ¿Ya? Ahora les voy a dar un ejemplo y ustedes, la idea es que me interrumpan y me pregunten. Es un ejemplo. No estoy diciendo que sea el mejor ejemplo, pero yo trato de armar presentaciones más o menos haciéndome caso a mí mismo de los consejos de la cuestión, ¿ya? Es una cuestión que yo literalmente presenté en un congreso científico. Yo sé que para los bioquímicos a veces no están acostumbrados porque los profesores como que no sé si las cosas como se lo toman más en serio, ¿no? No sé, pero me ha pasado otros años que los que son bioquímicos especialmente les llama la atención. Ya. Esta es una presentación que yo presenté en una reunión de la Sociedad de Botánica de Chile. ¿Ya? Arbustos facilitan orquídeas nativas, me parece, sí, ese es el título, están los autores. Si se fijan, ya le puse un monito acá que va un poco anticipando de qué se trata la cuestión. ¿Ya? Esta es la primera diapositiva. Fíjense que no tiene texto, pero sin que yo les diga nada de la cuestión. ¿Qué es lo que pueden leer de esa diapositiva? Y los conejos y vacas eh, son malos para, se comen a las plantas. Ya. ¿Y dónde está situado el estudio? En Chile. En Chile. Entonces, si se fijan, sin tener que decir nada, la gente mira eso y lo que yo voy a decir es que Chile, ¿cierto? Es un país que, especialmente en la zona central, concentra un alto endemismo en su vegetación, ¿ya? Y es considerado un hotspot de biodiversidad global. Ahora, en esta misma zona central existe la presencia de herbívoros introducidos, no nativos, como los conejos y las vacas, que pueden ser muy voraces y comerse y dañar, ¿no es cierto?, tener un impacto negativo sobre la vegetación, porque son herbívoros que en el fondo son introducidos que se comen mucho, sobre todo los conejos. Son terribles. Entonces, si se fijan, y este es un palmar, ¿cachai? Donde la palma, de hecho, es una especie endémica, ese es como el sentido, ¿ya? En este contexto, donde en la zona central de Chile hay veranos secos, ¿ya? Inviernos lluviosos, y el verano seco puede ser una fuente como de estrés para las plantas. Las interacciones positivas planta a planta podrían jugar un rol importante. Y una de las que está descrita en algunos ambientes áridos y semiáridos es que cuando hay cobertura de una cosa como un arbusto, genera sombra y genera más agüita, porque obviamente sombra, más nutrientes, debajo de la copa de este arbusto que en lugares abiertos al sol, fuera de la copa del arbusto. Y en general las plantas, entonces estas que están creciendo, plantas debajo de este, tienden a verse favorecidas. Y esa es una interacción positiva entre plantas. Ese es como lo que está diciendo. Acá lo que habla un poco es de las orquídeas en Chile. Las orquídeas en Chile se encuentran generalmente creciendo en lugares bien rústicos, orillas de camino, ¿no es cierto? Cerros que tienen presencia de herbívoros. Y se ha observado que es muy frecuente que los herbívoros se coman tanto las hojas como los escapos florales. Ese es como el antecedente. Si se fija, yo podía decir de la herbivoría, pero si yo muestro esta foto, ¿cachai? Que esto no es que alguien lo cortó, se ve claramente mascado. Es evidente que alguien se comió esta cuestión. ¿Cachai? Esa es como la idea de la foto. Entonces, ¿se fijan qué será el contexto? Más o menos yo creo que se entiende. ¿Se fijan que trato de poner poco texto, las imágenes? En este trabajo pretende estudiar el posible efecto positivo de arbustos sobre orquídeas nativas y entender los mecanismos asociados. Entonces, este era como un patrón general que, que está escrito para otras especies de plantas con otro arbusto, pero yo lo contextualizo en orquídeas de Chile Central y con arbustos de acá. ¿Ya? Fíjense, ¿qué dice en esta diapositiva? Tres sitios. Tres sitios. Peñuela, Punta Coronilla y El Salto son tres lugares geográficos. Y lo que hicimos fue evaluar plantas debajo del dosel
cuando estaban debajo de los arbustos. ¿Y esto qué quiere decir? No debajo de los En los arbustos. lugares pelados, sin arbustos. Eso. ¿Y qué se evaluó? Las condiciones abióticas que había debajo de aquí y en el suelo pelado y la herbivoría. ¿Ya? Vamos con los resultados. En los tres sitios hay más individuos debajo de los arbustos que en lugares pelados, entre 3 a 10 veces más, donde las condiciones abióticas son más estresantes. Ya, ese es como lo que estoy diciendo. Ahora, ¿qué condiciones abióticas? Si se fijan acá hay como un esquema. Si se fijan, yo podría haber mostrado una tabla, podría haber mostrado los números, pero no es el paper, es una presentación oral. Por lo tanto, yo voy a contarles que afuera hay más temperatura y más radiación comparado con debajo de los arbustos que hay menor temperatura y menor radiación. Y la consecuencia de eso es que hay diferencias en esta variable que no les voy a explicar mucho, pero básicamente es una variable que mide como cuán feliz está la planta. ¿Ya? Además, debajo de los arbustos hay más nutrientes que afuera. Ahí se me fue el... ¿Se fijan? Entonces, como por aquí cae la hojarasca, también hay esa materia orgánica y las raíces también favorecen la presencia de microorganismos y también las condiciones abióticas favorecen el metabolismo del suelo y eso hace que en general haya más materia orgánica aquí que acá. ¿Ya? Se fijan que está tratado también de ilustrarse con el mono, digamos. Pero ese mono es la especie que está en estudio. Entonces tiene un sentido, no es como cualquier cosa aleatoria. Acá hay un gráfico ya más como estándar y fíjense que está el gráfico, pero además tiene el mensaje. Las plantas dentro del dosel son menos comidas. Acá está dentro de los arbustos, fuera de los arbustos. Y acá está la herbivoría y si se fijan los puntos negros son más abajo que los puntos blancos. Especialmente en estos dos sitios, en este no es significativo. ¿Ya? Acá pongo una foto porque es súper importante mostrar a veces con fotos. Esto me lo pidieron en el paper después. En A y C es debajo del dosel y en B y D es afuera del dosel. Y es evidente que afuera se las comen más que adentro. Evidente. ¿Te fijan? Con la foto, estos son datos, ¿cierto? Pero aquí ya a nadie le queda duda. O sea, es evidente que se las comen. ¿Ya? También eso resulta en diferencias en el crecimiento, ¿ya? Excepto en este lugar de aquí. ¿Ya? Que el crecimiento hay diferencias. Y acá tenemos ya como para cerrar, en los tres sitios se evidencia una posible interacción positiva entre los arbustos nativos y orquídeas. ¿Por qué? Hay más individuos debajo de los arbustos, hay condiciones menos estresantes debajo de los arbustos y hay mayor crecimiento y menor, acá está mal escrito, ¿viste? Se me pasó. Menor herbivoría, por lo tanto, mayor sobrevivencia debajo de los arbustos. Y eso implica que puede existir un fenómeno que se llama facilitación, ¿ya? Que en el fondo la existencia de este favorece que estas otras vivan ahí debajito, ¿ya? Ahora, como en la discusión, ¿se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? En la discusión siempre también tengo que hacerme cargo de las limitaciones al estudio y las cosas que pueden ir como en contra de los resultados o los aspectos que pueden ir como las proyecciones. Entonces, ¿qué pasa? La planta está más feliz abajo, pero hay evidencia que en uno de los sitios, ya el estar debajo hace que los polinizadores no me encuentren tan fácil. Y además está más frío, entonces a los bichos no les gusta ir a meterse debajo de los arbustos. Entonces podría haber un menor éxito por el lado de la polinización y un mayor éxito por el lado de la sobrevivencia y el crecimiento. Por lo tanto, si consideramos que hay como ganas y pierdes estando afuera y adentro, distintas cosas, podría haber como una especie de empate en el fitness dentro y fuera de los arbustos. ¿Ya? Y por último, esto ya es como de implicancias a largo plazo, medidas de restauración y reintroducción deberían considerar este efecto, ¿cierto?, para el establecimiento inicial, porque claramente va a ser más favorable cuando haya una cierta cobertura que ponerlas directo en el suelo pelado. Sí, o porque se las van a comer o porque se van a estresar. ¿Ya? Sí. ¿Se fijan?
Ese es un ejemplo de presentación. No estoy diciendo que sea como la ultra más bacán, pero si se fijan, a ver, ¿qué cosas pueden fijarse en cómo está diseñada? En qué elementos de lo que yo hablé antes podrían como reconocer que más o menos se cumplen? Los que estuvieron en la primera parte. Ya, les voy a preguntar porque están demasiado... ¿ah? Melanie, Yo creo que una de las cosas que mencionó al principio es demostrar solo lo esencial. ¿ya? ¿Qué más? ¿Ísaro? ¿Ísaro? ¿Qué elementos puedes reconocer de lo que hablamos antes en esta presentación? Chango. Ya, boom. Gente, Y yo, lo de que la presentación no es, era diferente era totalmente diferente a lo del proyecto. Es que, como veían, si alguien viera solo la presentación, mm, necesitaba ver el presentador para entenderlo. ya. Bien, ahí tenés un elemento, ¿cierto? Que habían diapositivas que en el fondo, igual tú podías como decir algo, pero en el fondo no era todo. Había que requería de una persona que estuviera acompañando esas imágenes para hablar y explicar el contexto. ¿Sí? ¿Eso? Ya. Sí, En general, si ustedes se fijan, se trata de evitar mucho texto. El texto generalmente es de tamaño como grande, las letras se ven como grandes, trata qué sé yo, trata de, en general, en las diapositivas, trata de haber elementos visuales como imágenes y texto, ¿ya? En algunas diapositivas, por ejemplo, ¿qué podrían haber mejorado? ¿O a alguien se le ocurre algo que podrían como, que falta o que podría haber mejorado? tal vez un pequeña descripción, una cita a la imagen. No te entendí bien porque te escucho un poquito como... Se No, refiere si debe haber una pequeña citación o referencia a las imágenes. ¿en qué? No entiendo eso. ¿Cómo así? ¿De quién hizo los monos? Citar la imagen de, no sé, un arbusto et al Pérez, por ejemplo. No. Se refiere a Ah, eso, citas solo bibliográficas. las fotos con copyright, ¿ya? Solo las fotos con copyright, pero la foto de la orquídea de ahí es una foto mía. Entonces, cuando sí tú pones una foto de internet de algo que tiene copyright, efectivamente uno debería poner ahí en alguna parte como de quién es la foto, ¿ya? O obtener los permisos, digamos. O usar de estas que tienen el Creative Commons, que son permisos de uso de licencia de uso libre mientras cites la fuente. ¿Ya? No hay problema. Pero en general, cuando son cuestiones tuyas, da igual. Porque los lentes son de las autoformas del PowerPoint, no tienes que citar eso, ¿no? Y el arbolito también era de las autoformas del PowerPoint. ¿Ya? Si se fijan, también no tiene muchas citas en la presentación. ¿Ya? Hay gente que le pone más citas en la introducción. Por supuesto que hay referencias que eh, muestran cuantitativamente, por ejemplo, el endemismo de la zona central, las condiciones climáticas de la zona central, los conceptos de facilitación y en zonas áridas. Todo eso hay citas, ¿ya? Pero en el fondo, si yo pongo Pérez et al 2022, el que está sentado ahí, en ese momento, ¿de qué le sirve? Digamos, o sea,
Si quiero poner la cita, tendría que poner la cita completa, con la revista por último, ¿ya? Porque tampoco el DOI, nadie va a anotar el DOI sentado en una cuestión de 10 minutos, ¿no? ¿Cachai? Con suerte podría ser que incluyera también la revista para que la gente pueda saber de dónde sale la cuestión, pero generalmente cuando tú presentas tu manejas la literatura o también, eso también puede ser que agregues al final una diapositiva extra que no la muestras, sino que la tienes como para las preguntas, como por ejemplo, si alguien te pregunta algo específico y eso armado, ¿cachai? Mucha gente hace eso, como que prepara las posibles preguntas y claro, es como un anexo, pero en la presentación, ¿sí? Ya, ¿alguna duda, pregunta? Entonces, qué es lo que en el fondo yo espero para la actividad? Es que ustedes hagan una presentación de lo que quieran. Ojalá que sea de algún artículo o formato artículo, porque es más simple revisarlas todas con ese parámetro general. Porque si alguien hace un review o un tema más así, entonces la estructura es un poco distinta, porque no tiene, no sé, pues no tiene metodología. Entonces, ¿ya? Yo prefiero que sea un paper, cualquiera, de lo que sea, me da lo mismo. Un paper, 10 minutos y vamos a fijarnos entonces en estos aspectos de... sí, po, eso lo dijimos la otra vez. Ya las presentaciones empiezan la próxima semana, son grupales, puedes poner una o dos personas, no es necesario que expongan todos los del grupo, ¿ya? No es obligación que expongan todos los del grupo, pero sí es obligación que todos los del grupo sepan, preparen el tema y manejen la información, ¿ya? Recuerden que la rúbrica es presentación oral o exposición oral, que tiene que ver con los aspectos de la claridad del lenguaje, cómo se habla, la fluidez, la velocidad, ¿ya? El evitar usar muletillas, la actitud del corporal de dirigirse al público. Lo segundo es el diseño de las diapositivas, que tiene que ver con la cantidad de elementos por cada diapositiva, el tamaño de la letra, el contraste entre los elementos de la diapositiva, la pertinencia de los elementos sobre el tema que se está hablando. Después viene el contenido, que es la información científica propiamente tal. Obviamente, tampoco es que yo le vaya como a evaluar ya, toda la cuestión, pero por ejemplo, si hay algo que está mal interpretado o algo así que yo note que hay un error como científico o qué sé yo, eso también es importante porque recuerden que esto es comunicación científica. Tengo que ser preciso en los conceptos y términos que tienen que ver con lo científico. ¿Ya? Tiempo, 10 minutos máximo. Viene una coevaluación, que es del público, autoevaluación, y cada criterio se evalúa de 1 a 4. ¿Ya? Recuerden, ustedes pueden, y ojalá lo hagan, mostrarle sus presentaciones antes del lunes a los compañeros. Compañera, tía, primo, qué sé yo, y recibir retroalimentación porque sí, es súper bueno. ¿Ya? Siempre se mejoran cuando uno hace eso porque, oye, aquí no se entiende, oye, esto está muy chico, oye, esto no se ve. ¿Ya? Traten de hacerlo por ese lado. Ya. ¿Preguntas? Ya, voy a stop recording y... Stop. Hasta aquí.